Este programa. Temas y debates. CDNN 23. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es martes 8 de octubre del año 2013 y tal como lo habíamos anunciado previamente, esta noche estaremos hablando con el diputado y doctor Carlos Emilio López. Él es presidente de la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional. Vamos a estar hablando de reformas. Vamos a estar conversando con el diputado un poquito de lo que es la reforma de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, la famosa Ley 779. Fue reformado el artículo 46. Pero, ¿cuáles son las bases jurídicas? ¿Cuáles son las bases jurídicas que plasmó la Corte Suprema de Justicia para avalar y solicitar la reforma a la Ley Integral de Violencia contra la Mujer? El artículo 46, ¿cuáles son las bases jurídicas que tiene la Corte Suprema? Aparte de esto, estaremos conversando también con el diputado un poquito de lo que es la problemática que ha conllevado a la pareja a poder relacionarse después de haberse hecho esta reforma. ¿Realmente existe algún nivel, algún estudio que si esta ley fue reformada, la ley 779 en su artículo 46, realmente va a proteger a la mujer de ser agredida por sus excónyuges o cónyuges? ¿Realmente va a proteger? Vamos a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado que ya está con nosotros. Ya regresamos. Gracias, amigos, por estar y por regresar a su programa Temas y Debates. Este hombre me agarró un poquito movido, Iván, pero bueno. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa nuestro invitado, el doctor Carlos Emilio López. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la reforma a la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, la Ley 779. En su artículo 46, la cual fue reformada, pero como decía el reverendo en el editorial, cuando hay amor no se le teme a la ley. Cuando hay amor no se le teme a la ley. Sin embargo, a veces los hombres nos aprovechamos de nuestra fuerza física para humillar, para mancillar, para maltratar a la mujer. Yo creo que el editorial que el reverendo Miguel Ángel Casco dio ahorita fue muy acertado, porque si realmente nos llamamos cristianos, como él lo decía, ese nombre se nos queda chiquito para lo que realmente uno representa como hombre, valga la redundancia. Pero vámonos directo a lo que es el tema. Por considerarlo de suma importancia, yo creo que todos debemos y tenemos que estar atentos a lo que el diputado Carlos Emilio López nos va a expresar. ¿Cuál fue el argumento jurídico el cual propuso la Corte Suprema de Justicia para reformar esta ley? ¿Cuál fue el argumento jurídico? Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lester, un placer estar. Temas y Debates. El placer es para nosotros y para los amigos televidentes. Doctor, hablemos un poquito, en primer lugar, de lo que fue la ley 779 un poquito antes de ser reformada. Quizá... Y lo que es ahora, luego de esta pequeña reforma que se hizo. Como no, Eliezer, un gusto, como decía, estar con vos y compartir con la ciudadanía que atentamente sigue este espacio de comunicación, temas y debates. Quizás sea bueno ubicar la discusión de la ley en un contexto social. El fenómeno de la violencia hacia la mujer es un fenómeno sociohistórico, es decir, no existe la violencia hacia la mujer en sus distintas manifestaciones a partir que entre en vigencia la ley.
hace unos 16 meses, sino que la violencia hacia las mujeres existe desde hace siglos y se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo. Y hay factores que lo justifican, que lo legitiman, que lo validan, que lo permiten y que lo han perpetuado. Factores culturales, sociales, ideológicos, simbólicos. El hecho de ver a la mujer como cosa, como objeto, como propiedad, como mercancía. Todos esos antivalores se han difuminado a través de mensajes religiosos, a través de los medios de comunicación, de las telenovelas, las películas, los juegos de Nintendo, alguna literatura o mucha literatura. Todos esos factores han permitido de que la violencia hacia la mujer se mire como algo natural, como algo normal, como algo deseable, tolerable. Y es por eso que la violencia hacia la mujer existe desde que los españoles vinieron a nuestras tierras y abusaron de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, a los pueblos autóctonos de las Américas. Y justamente producto de ese abuso, de esa violación, es que salimos nosotros. Nosotros somos el mestizaje, pero no fue un mestizaje voluntario, fue un mestizaje forzoso. Entonces, desde esa época, la violencia hacia la mujer se ha venido reproduciendo. Es un fenómeno que no solamente existe en Nicaragua, existe a nivel mundial. En todos los continentes existe la violencia hacia la mujer. De tal manera que el Banco Mundial y el BID dicen de que el número de mujeres que mueren producto de la violencia supera al número de mujeres que mueren por accidentes de tránsito, accidentes laborales, infecciones, epidemias, el VIH, las guerras y otros factores. Si se juntan todas esas causas y se deja aparte sola la violencia contra la mujer, es mayor el número de mujeres que mueren producto de la violencia que las que mueren producto de todos esos fenómenos. Eso te dice que es un fenómeno societario que afecta a las mujeres de todas las clases sociales, no solamente a las mujeres pobres, no solamente a las mujeres de los sectores populares son víctimas de violencia. Las mujeres de los estratos económicos altos, medios, bajos sufren violencia. Las mujeres profesionales, las mujeres letradas y las iletradas, las mujeres de las zonas urbanas y rurales, las mujeres de todas las ideologías religiosas y de todas las ideologías políticas son víctimas de violencia. O sea, estamos hablando de un fenómeno muy grande. Y así como existe a nivel internacional, existe también en Nicaragua con una recurrencia bastante alta. De tal manera que en nuestro país se reportan 100 denuncias por violencia contra la mujer en las comisarías de la mujer. Y en el último año aproximadamente 34.000 denuncias han presentado mujeres de distintos segmentos de la población por diversas manifestaciones de violencia. O sea, estamos hablando de un fenómeno que toca a todos los hombres, así como toca a todas las mujeres, toca a todos los hombres. Es por eso que esta ley ha sido muy debatida. Quizá una de las leyes más debatidas en esta legislación. Ha estado en primera plana y ha estado en las páginas interiores de los medios de comunicación, en las editoriales, de manera sistemática. Ha sido tema de discusión en los mercados, en las plazas, en los parques, en las iglesias, en las universidades, en todos lados la gente está debatiendo sobre esta ley, porque la violencia toca las relaciones entre las parejas, las relaciones entre los novios, las relaciones en los centros de trabajo, en la vecindad, en las congregaciones, en tanto relaciones hombre-mujer, toca toda la vida social, todo el tejido social es tocado por esta ley. Por eso es que ha habido una reacción y un debate muy grande. Vos me preguntabas, Eliezer, ¿qué pasa con la ley antes de la reforma y después de la reforma? La ley está intacta casi en todo su contenido. Esta ley sanciona la violencia que se da en el ámbito público y en el ámbito privado. Eso quedó intacto, ¿ya? Esta ley tipifica los hechos punibles que se dan contra las mujeres en la casa, en el hogar. Ese es el ámbito privado. Y lo que se da en el ámbito público, es decir, en la calle, en el centro de trabajo,
en cualquier lugar en donde la mujer se desplace. Eso queda intacto. Queda intacto los tipos penales y las sanciones, es decir, el número de años de privación de libertad por un delito que se comete contra una mujer. Quedó intacto la violencia física, la violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia patrimonial, la violencia en el ejercicio de la función pública. Todos esos tipos penales quedaron intactos. Quedó intacto las instancias jurisdiccionales que se encargan de administrar justicia, es decir, los juzgados especializados contra la violencia existen y tienen su competencia. Más bien la reforma vino a fortalecer las competencias que tienen los juzgados especializados contra la violencia. Queda intacto las medidas cautelares, las medidas precautelares, que son medidas de protección a las mujeres que están siendo víctimas de violencia o que están en riesgo de ser violentadas. Todo eso quedó intacto. Quedaron incólumes las tres grandes dimensiones de esta ley. La punitiva, que es la sanción, y es la que ha estado en el debate público, y quedaron intactas las otras dos áreas que muy poco se ha reflexionado, que es la prevención y educación, y la atención, esa es la tercera, la atención a las víctimas de violencia. La prevención y la educación es muy importante, porque, como dije al inicio, si la violencia hacia las mujeres es un fenómeno sociohistórico, sociocultural, multidimensional, no lo vamos a cambiar solo con sanción. La sanción aborda el fenómeno hoy, en el presente, pero si lo queremos desarraigar, erradicar y exorcizar la violencia hacia la mujer, es necesario tener una perspectiva de largo plazo. Cambiar la ideología, cambiar la conciencia, solo se puede lograr con prevención y educación. Eso se mantiene intacto en la ley. Y esta norma jurídica señala que el Estado y la sociedad debemos de trabajar juntos por cambiar los patrones socioculturales que nos hacen ver a las mujeres como seres inferiores, como propiedad de los hombres, para que las veamos como lo que son, como personas, como seres humanos, como sujetas de derechos, como personas libres que pueden ejercer todos sus derechos. Entonces, esta ley establece la necesidad de crear una nueva cultura, de crear todo un sistema nuevo de valores, de relacionamiento entre hombres y mujeres, que no sean relaciones de poder, ni de imposición, ni de dominio, sino relaciones de respeto, de convivencia pacífica, de convivencia armónica. Y en ese sentido, el gobierno está haciendo esfuerzos importantes para desarrollar toda una labor de prevención alrededor de la violencia hacia la mujer. Y el tema de debate, ¿no? La mediación. Creo que no se ha divulgado lo suficiente qué es lo que aprobó el Estado de Nicaragua. Y digo el Estado de Nicaragua porque, como muy bien señalaba Eliezer al inicio, es una reforma que viene a iniciativa del Poder Judicial, se presenta en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en sus bancadas deciden acoger esta reforma del Poder Judicial y se aprueba la reforma alrededor del tema de la mediación. En primer lugar, hay que decir que la mediación se mantiene en la ley, ¿ya? El artículo 46 se sigue llamando de la prohibición de la mediación, eso no cambió, ¿ya? El artículo original se llamaba prohibición de la mediación, no procederá la mediación en los delitos señalados en la presente ley. La reforma no cambió eso, es decir, la mediación sigue estando prohibida en la ley. Lo que hace la reforma es abrir la posibilidad de la mediación a ciertos tipos de delitos. ¿Delitos menores, por ejemplo? Hay delitos en los cuales no procede la mediación y hay delitos en los cuales procede la mediación, de acuerdo a la reforma. ¿En cuáles delitos no procede la mediación? La mediación no procede en ningún delito que sea grave, es decir, en ningún delito cuya privación de libertad implique 5 años o más. En ninguno de esos delitos hay mediación. Un día de estos escuché a un abogado decir que los diputados de la Comisión de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional
estábamos haciendo una interpretación particular de la reforma. En materia penal no hay interpretación particular, es decir, en materia penal no se puede hacer una interpretación extensiva de la ley. Y la reforma taxativamente dice que no hay mediación en delitos graves. Eso significa que no hay mediación en violación, que no hay mediación en estupro, que no hay mediación en abuso sexual, que no hay mediación en delitos contra la vida. Por ejemplo, inducción al suicidio, femicidio. No hay mediación. No hay mediación en violencia física que cause lesiones graves. No hay mediación en violencia física que causa lesiones gravísimas. No hay mediación en violencia psicológica que causa lesiones, dice la reforma, al desempeño laboral, familiar, social de las mujeres. No hay mediación en violencia psicológica que cause un daño a la estabilidad emocional permanente de la mujer. Una mujer que no se puede recuperar en su estado emocional, no hay mediación. No hay mediación en violencia patrimonial cuando la mujer está siendo explotada y el hombre está siendo mantenido producto de ingresos o de condiciones económicas de la mujer. ¿Eso se considera como un delito grave? Eso es que ese es el otro punto que yo quisiera mencionar. La ley, la reforma dice taxativamente, no procede la mediación en los delitos graves y establece que procede la mediación en los delitos menos graves que a continuación se detalla. O sea, significa que tampoco hay mediación en todos los delitos menos graves, sino que hay mediación solo en algunos delitos menos graves, es decir, en los delitos que literal, expresamente la reforma señala que hay mediación. Si no está dentro de ese listado taxativo expreso, no procederá la mediación. Solamente procede en esos delitos que están ahí enlistados. ¿Y cuáles son esos delitos donde sí procede los delitos donde procede la mediación son algunos delitos menos graves. Los delitos menos graves son los que tienen como sanción 5 años o menos. Entonces, procede la mediación en violencia física cuando la lesión es menos grave, en violencia psicológica cuando la lesión es menos grave, en violencia laboral, en sustracción de hijos, en incumplimiento de deberes alimentarios, es decir, un hombre que no ha cumplido con la pensión de alimentos, procede la mediación, procede también en omisión de denunciar, es decir, cuando una persona en el ejercicio de sus funciones tiene conocimiento de un acto de violencia contra la mujer y no realizó la denuncia, ahí procede la mediación. Es decir, está señalado específicamente cuándo procede la mediación. También la reforma señala que no hay mediación ante la Policía Nacional. Solamente habrá mediación ante el fiscal y ante la autoridad judicial. Son las únicas dos instancias, las únicas dos autoridades donde se puede mediar, ante el representante del Ministerio Público o ante el juez o la jueza. Algo que me llama muchísimo la atención, diputado, y para que hagamos un paréntesis y hagamos un corte. ¿Por qué la policía ya no puede mediar en este tipo de situaciones, lo que es la ley integral contra la violencia contra las mujeres? ¿Por qué la policía no puede mediar? ¿Por qué el fiscal es el autorizado y el juez, por supuesto? ¿Por qué estas dos autoridades? Pero me gustaría su respuesta después de este mensaje de nuestros patrocinadores. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Esta noche conversando con el diputado y doctor Carlos Emilio López, hablando un poquito de lo que es la reforma a la Ley Integral contra la Violencia, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, la Ley 779. Para muchos o algunas personas que creían que la reforma
abarcaba los delitos graves, la reforma abarcaba los delitos graves y los delitos menos graves, pues le tenemos una sorpresa que no es así. Pero bien, doctor, antes de irme al corte, yo le preguntaba de que por qué la policía no es la autorizada para mediar. ¿Por qué la fiscalía o autoridad y por qué el juez? Bueno, hay varias razones de corte jurídico y psicosocial. La policía, su razón de ser es perseguir el delito, prevenir el delito, colaborar con el Ministerio Público en el proceso de investigación, recolección de pruebas, etcétera. El Ministerio Público, su función es representar a la sociedad, representar a las víctimas de delitos en un proceso penal, impulsar el proceso acusatorio. Ese es el rol del Ministerio Público. Y el rol del juez es administrar justicia de manera imparcial, transparente. Entonces el fiscal y el juez le dan a la mujer una mejor garantía jurídica, una mejor seguridad jurídica para poder realizar la mediación. Además que hay un conjunto de normas jurídicas, un conjunto de disposiciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal que establecen que el Ministerio Público y ante el juez se pueden celebrar actas, se pueden celebrar momentos de mediación. No es la naturaleza de la Policía Nacional mediar. La naturaleza de la Policía Nacional es prevenir el delito o investigar la comisión de un delito, pero no mediar alrededor de un delito que se ha cometido, que se ha señalado, que se ha cometido. Entonces, la reforma tiene un conjunto de candados de seguridad para proteger los derechos de la mujer. O sea, no se dejó la mediación laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. No se dejó la mediación como un portón de oportunidades para que los hombres cometan actos de agresión. Y esta es uno de los mecanismos de seguridad, que solamente ante el fiscal o ante el juez se pueda realizar la mediación. Y yo quisiera mencionarte todos los candados de seguridad que el Estado de Nicaragua ha dejado alrededor de la mediación. Ese es tan solamente, ya te voy mencionando dos. El primero es que dice el artículo, y lo voy a leer literalmente. Me gustaría, permíteme, Luis, me gustaría que mientras el doctor va abordando el tema, me enfoques, por favor, lo que él va leyendo literalmente, para que el amigo o amiga televidente vea de que no se está hablando por hablar, que no es un invento. Ahí está plasmado. Ahí está plasmado. Dice el artículo 46, el cual se leerá así: no procederá la mediación en los delitos graves sancionados con pena de 5 o más años de prisión en su límite máximo, señalados en la presente ley. La mediación solo procederá en los delitos menos graves enumerados a continuación. O sea, el primer párrafo es clarísimo, es absoluto en decir que no hay en ningún tipo de delito grave. Y en el segundo párrafo dice que procede en los delitos menos graves que se enuncian a continuación, ¿ya? Y ahí están, ya los mencioné anteriormente: violencia física si se provoca lesiones leves, psicológicas si provoca daño a la integridad psíquica que requiera tratamiento psicoterapéutico, y las otras que ya mencioné anteriormente. Luego dice que la mediación en los delitos menos graves procederá únicamente ante el fiscal o ante el juez, que ya mencioné el segundo candado de seguridad. Tercer candado de seguridad: la mediación solo será admisible cuando el acusado presente constancia de no tener antecedentes penales. ¿Qué significa esto? Que un hombre que ya ha sido señalado anteriormente de haber cometido un acto de violencia contra la mujer no puede mediar. ¿Contra cualquier otra mujer? Contra cualquier mujer, porque recordemos que esta ley protege a las mujeres no solamente en la convivencia familiar, sino que protege a la mujer trabajadora, protege a la mujer miembro de una iglesia, protege a la mujer periodista, protege a la mujer empresaria, protege a la mujer en donde esté, en cualquier espacio en donde ella se relacione.
Entonces, un hombre para poder mediar tiene que tener limpio su historial delictivo, limpio sus antecedentes penales. Un hombre que ya ha sido acusado, que ya ha sido señalado, que ya ha sido procesado por violencia física, psicológica, sexual o cualquiera de los tipos penales mencionados en esta ley o en la legislación penal en su conjunto, no podrá mediar, no podrá solicitar un proceso de arreglo. Y dice ese mismo párrafo que la constancia deberá ser emitida por el juzgado o los juzgados donde el acusado hubiese tenido su domicilio en los últimos 3 años. Otro candado de seguridad es que la mediación solamente procede por una única vez. O sea, no se trata con esta reforma de que si el hombre cometió una golpiza contra una mujer va a venir otra vez a realizar un acta de mediación. Solamente una vez en su vida va a poder tener la oportunidad de mediar, no más. Y dice que si se realizara la mediación contraviniendo esta disposición, será nula de mero derecho. Es decir, tiene que cumplirse al pie de la letra lo que se establece. Y la mediación procede de previo a la presentación de la acusación de la víctima, el imputado podrá acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante el Ministerio Público para mediar. Estos elementos son muy importantes que se tenga en cuenta. Otro candado de seguridad: la mediación es voluntaria. Es decir, si una mujer dice no, no hay mediación. Y la reforma establece que el fiscal tiene la obligación de preguntarle a la mujer si no está siendo víctima de acoso, de intimidación, de chantaje, de presión o de cualquier otro mecanismo coercitivo que la esté obligando a mediar. Si la mujer está en una de esas situaciones, no procede la mediación. O sea, la mediación tiene que tener el criterio de voluntariedad de parte de la mujer, de parte de la víctima del delito. Otro candado de seguridad: una vez que se firma el acuerdo de mediación, ese acuerdo debe de ser cumplido al pie de la letra. No puede violentarse, no puede irrespetarse por ningún motivo, porque dice la reforma que si se incumple el acta de mediación, inmediatamente se activa el proceso penal. O sea, ipso facto, queda vivo el proceso penal. O sea, no expira, no muere, no se cierra el proceso penal con el acta de mediación. Tiene que cumplirse, tiene que resarcirse el daño causado a esa mujer y tiene que cumplirse con lo que se ha acordado. Porque si se incumple, inmediatamente el proceso penal se activa y ese hombre debe nuevamente de iniciar el proceso penal y ser sancionado de conformidad con la ley penal. Doctor, puede existir la posibilidad, aquí en el hipotético caso, de que la mujer quiera mediar y diga yo quiero mediar, pero si el juez o el fiscal considera de que no es un delito menos grave, puede existir la posibilidad de que el fiscal diga no puede mediar, o el juez diga no puede mediar, aunque la mujer quiera, ¿o no? Si es un delito grave y la mujer quiere mediar, no puede haber mediación. Aunque ella quiera. Aunque ella quiera, porque la ley lo establece. Ahora, recordemos que normalmente cuando una mujer interpone, presenta una denuncia, presenta una acusación contra un hombre por violencia, esa mujer ya medió. Ya medió con el pastor, ya medió con el sacerdote, ya medió con la suegra, ya medió con la mamá, ya los hijos fueron intermediarios y hubieron una cadena de situaciones de mediación. Cuando una mujer decide interponer una denuncia es porque está agotada, es porque está cansada, porque ha sido expoliada, humillada, pisoteada por muchos años. Una mujer no interpone
una denuncia por un empujón, por una ofensa verbal, sino normalmente interpone la denuncia cuando ha habido todo un ciclo de violencia, toda una sistematicidad, toda una cadena de hechos de violencia que la empujan y la presionan a denunciar. Y una vez que ha puesto la denuncia, la mujer tiene mucha presión social, mucha presión comunitaria, mucha presión familiar para ir a mediar. Llega la suegra y le dice, pobrecito mi hijo, mira cómo lo tenés. Resulta que la víctima se convierte en victimaria. Entonces hay toda una presión social sobre la mujer para que medie. Entonces es importante de que el fiscal tenga claro de que realmente hay una situación de voluntariedad alrededor de la mediación. Doctor, me gustaría, porque ya nos queda pocos minutos lamentablemente en este programa, pero me gustaría hacerle dos preguntitas antes de irnos con el final del programa. Número uno, me gustaría que en esta cámara me le mande más bien una reflexión al amigo que nos puede estar viendo ahorita y que a lo mejor es partícipe, el principal partícipe de maltrato para una mujer y que puede estar maltratando en estos mismos instantes. Y una reflexión también a la mujer que puede ser víctima y puede ser maltratada y que a lo mejor no se ha dado cuenta o por miedo, como usted mismo lo decía, no quiere ir a poner una denuncia contra su victimario. Me gustaría que nos mande una última reflexión, número uno. Y número dos, que nos diga cuál fue el argumento jurídico que la Corte Suprema de Justicia usó para reformar esta ley 779. Bien, la Corte Suprema de Justicia, en la iniciativa de reforma que presentó, señaló la mediación como un principio de oportunidad. Y en base al principio de oportunidad, abrir la mediación solamente en algunos delitos, que ya los mencioné. Yo creo que la sociedad nicaragüense debemos de seguir reflexionando alrededor de este tema, porque necesitamos fortalecer las familias. La familia es la célula fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero tenemos que reflexionar sobre qué tipo de familia queremos. Necesitamos familias amorosas, necesitamos familias que vivan en climas de paz. Necesitamos fomentar en la familia una cultura de paz, una cultura de convivencia, porque la violencia hacia la mujer destruye la familia. No es la ley 779 la que destruye la familia, sino que es la violencia la que destruye la familia. Por lo tanto, tenemos que desterrar la violencia de nuestras familias. Tenemos que desaprender todos esos valores. Y es por eso que el Ministerio de Educación, a través de las consejerías escolares, está haciendo este trabajo. Y viene toda una campaña fuerte de parte del gobierno para consolidar los procesos que se están desarrollando en varios ministerios. En el MINET, a través de las consejerías escolares, en el Ministerio de la Familia, a través del programa Amor, lo que se llama las escuelas de madres y padres, se van a fortalecer también para promover nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres y entre los padres y los hijos. Las comisarías de la mujer también se están fortaleciendo y la Presidencia de la República anunció la creación de 90 comisarías de la mujer, de las cuales ya se están construyendo, y en poco tiempo ya tendremos comisaría en los 153 municipios. Se está trabajando en una política de municipalización y de territorialización de la prevención hacia la violencia. Tenemos que trabajar ahí en el núcleo familiar por relaciones de respeto, relaciones de convivencia, relaciones armoniosas. Cero relaciones de imposición y de dominio de hombres hacia las mujeres. La violencia afecta la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual de las mujeres, de las familias, de las comunidades, de la sociedad. Por lo tanto, debemos de unir esfuerzos por cambiar esta cultura.
por cambiar esta recurrencia, por cambiar esta práctica. Y la violencia hacia la mujer afecta también la economía. Hay estudios que se han hecho a nivel internacional que demuestran que entre el 1 y el 4% del Producto Interno Bruto de los países se destina a gastos sociales producto de la violencia, porque la violencia hacia la mujer genera ausentismo laboral, baja la capacidad productiva de las mujeres, y una gran parte de la población económicamente activa de los países, de nuestro país, son mujeres. Por lo tanto, se beneficia la familia, se beneficia la comunidad, se beneficia la economía del país, si trabajamos por prevenir y por erradicar la violencia contra la mujer. Nos conviene a todos, nos conviene a los hombres desaprender la violencia. Vamos a ser más libres, vamos a tener más paz, vamos a estar más tranquilos si dejamos de ser hombres posesivos, hombres controladores, hombres dominadores. En la medida en que los hombres aprendamos a ser hombres tiernos, hombres dulces, hombres comunicadores, hombres que socializan en la familia, en la comunidad, vamos a tener mayor libertad espiritual, vamos a tener más paz interior. La violencia daña principalmente a la víctima, pero el victimario también sufre y tiene sus efectos, los efectos penales que mencioné, porque hay privación de libertad de 7, de 10, de 6 años, de 5, de 4, de 3. Entonces, estar privado de libertad por tanto tiempo, por un acto de violencia, el hombre sufre. Y sufre también en la soledad, sufre en su conciencia por haber cometido estos actos de violencia. Y después, cuando los hombres llegamos a determinada edad, empezamos con una gran cantidad de sentimientos de culpa por todos los actos de violencia. Y esos demonios y esos fantasmas empiezan a aparecer en la conciencia y en la mente del hombre. Entonces el hombre que se libera de la violencia hacia la mujer gana. Todos ganamos hombres, ganamos mujeres, gana la sociedad, gana la escuela, gana la familia, gana la comunidad, gana la iglesia. Necesitamos iglesias que condenen la violencia hacia la mujer, necesitamos pastores que traten a las mujeres como Jesús trató a la mujer sirofenicia, o como Jesús trató a la mujer con flujo de sangre, o como Jesús trató a la mujer que iba a ser víctima de femicidio y que detuvo ese femicidio. Necesitamos entonces también iglesias que promuevan estas relaciones de respeto y de cuidado hacia las mujeres, porque la violencia hacia la mujer es también un pecado social. Y muy aparte de eso también, diputado, recordemos que toditos provenimos de una mujer. Lamentablemente el tiempo se me dio, pero gracias por haber estado con nosotros y habernos dado esta cátedra y haberle bajado la llanta a muchísimos hombres que pensaron, que creyeron de que la mediación abarcaba, generalizaba lo que es esta reforma. Este programa. Temas y debates. CDNN 23.